Muy buenas, mi nombre es Alejandro Gómez y soy consultor en Sonum International. Durante esta webinar veremos cómo recuperar el control de nuestras hojas de Excel. En los próximos minutos veremos cómo podemos hacer de Excel un poderoso software de gestión del rendimiento de nuestra compañía, sin renunciar al resto de las ventajas que le convierten en una herramienta tan polivalente como dinámica. Aquí podemos ver un índice sobre los temas que vamos a tratar. Comenzaremos con una introducción a Sonum International. Seguidamente presentaremos la empresa desarrolladora de la solución, Vena. Y por último, desarrollaremos una demostración práctica de las características y ventajas que esta herramienta nos puede aportar a nuestra empresa. Sonum es una empresa de consultoría con presencia en Países Bajos y España, y que presta servicios a empresas de todo el mundo, desde México hasta Turquía. Estamos posicionados en un nicho de mercado de consultoría, dedicado a la mejora de procesos de planificación, presupuestación y predicción para grandes empresas a través de la tecnología. Somos especialistas en convertir dichos procesos en tareas que crean verdadero valor añadido a nuestros clientes, a la vez que requieren de menores costes, molestias y consumo de tiempo. También somos expertos en los procesos de planificación basados en drivers o directrices, lo que aporta distintos enfoques o criterios de planificación. También nos caracterizamos por conseguir localizar y cuantificar costes, incluso aquellos que son ineficientes, para corregirlos y aumentar así la rentabilidad de la empresa. Para hacer posible todo esto nos valemos de una gran experiencia tanto en las áreas de finanzas como dirección y tecnologías de la información. Nuestra principal característica es ser capaces de gestionar todo el proyecto, desde el diagnóstico, el asesoramiento y el diseño de la solución hasta la implementación final, la formación y el posterior servicio postventa. De esta manera podemos garantizar tanto la utilidad como la sencillez del sistema y, por tanto, su aceptación satisfactoria por parte del cliente. Aquí pueden ver algunos ejemplos de nuestros clientes, que son la verdadera prueba de nuestro saber hacer. Como ven, todos ellos son grandes empresas, líderes de sus sectores a nivel internacional. La tecnología es la única herramienta capaz de manejar grandes volúmenes de datos y obtener información valiosa de ellos, y así mejorar el proceso de gestión de la empresa. Pero la tecnología avanza a gran velocidad, y las empresas no son todas iguales. Por eso, en Sonum tenemos el compromiso de ofrecerle a nuestros clientes la solución que mejor se adapte a sus necesidades y de mantenernos continuamente actualizados en los avances en materia de software y herramientas de gestión. Fruto de esta vigilancia tecnológica, hoy les queremos presentar una prometedora herramienta llamada Vena. En este segundo punto que vimos en el índice, nos familiarizaremos un poco más con Vena antes de pasar a la demostración práctica. La principal característica de Vena es su capacidad para empatizar con la forma de pensar de las empresas. Por eso ha conseguido simplificar todos los procesos propios de la gestión empresarial a la vez que conserva las características de los mejores CPMs. Como prueba de ello encontramos numerosas menciones, nominaciones y premios a múltiples facetas, desde reconocimiento de analistas y asesores hasta reconocimientos de la propia industria. Otra prueba aún más importante es la confianza que el mercado ha depositado en esta solución, independientemente del sector al que se dedique su empresa cliente. Estos premios y toda esa confianza depositada por empresas tan diversas y distinguidas es fruto de la apuesta de Vena por un nuevo enfoque: conservar todo el trabajo y esfuerzo invertido por esas empresas en sus hojas de Excel, a la vez que elimina todos sus riesgos inherentes, como es la posible pérdida de datos, las sobreescrituras, el descontrol de archivos o la falta de capacidad de consolidación de datos, así como la imposibilidad de auditoría. Esta comparativa ilustra las principales ventajas e inconvenientes del entorno Excel y de los entornos CPM o de software de gestión. Como ya sabrán, Excel es una herramienta altamente aceptada entre los usuarios, flexible, atractiva y con gran poder de cálculo. Por su parte, los CPMs proporcionan entornos controlados y seguros, una alta capacidad de almacenaje e integración de datos y posibilidad de auditoría de estos. El enfoque de Vena es tomar lo mejor de dos entornos que se complementan, conservando del entorno Excel su flexibilidad, adaptabilidad, facilidad de uso y poder de cálculo, y dotarle de las mejores ventajas de las aplicaciones de gestión, como es la seguridad, la disposición de datos en una base de datos central o la auditabilidad. Por último, antes de comenzar con la demo, conviene comentar algunos conceptos interesantes sobre Vena, sobre cómo consigue materializar su enfoque y llevarlo a la práctica. Uno de estos conceptos es un punto de acceso único para todos los usuarios, independientemente de su rol en el proceso. Además, disponen de un dashboard donde se aprecia el progreso de las distintas tareas, y se pueden dejar comentarios entre usuarios para agilizar el proceso. Vena dispone de una interfaz amigable en la nube. En esta interfaz podemos diseñar los procesos de una forma fácil con un sistema drag and drop. Las plantillas y reportes de Excel que ya existían se pueden mapear con las bases de datos creadas en Vena, convirtiendo estas en poderosos software de gestión empresarial.
Vena es tan polivalente como lo puede ser Excel, pudiendo integrar en él las hojas usadas para todo tipo de departamentos de la empresa, desde recursos humanos, finanzas, clientes, ventas y un largo etcétera. Ahora sí, vamos con la demo. Como podéis ver, hemos creado una plantilla de Excel para este ejemplo. Esta plantilla emula la que una empresa podría utilizar con anterioridad a la implementación de Vena, en este caso para monitorizar sus compras y ventas y hallar la rentabilidad de cada producto y de cada superficie. En un entorno Excel normal, esta hoja debería ser copiada para que cada responsable introdujera los datos de cada punto de venta, de cada producto, y después esperar a que nos las enviase de nuevo, tener que consolidar los datos manualmente, y todo ello con la posible existencia de errores en los archivos, de duplicados o de archivos perdidos. Como habrán imaginado, todo esto genera un gran caos de Excel, un elevado riesgo de error y un alto consumo de tiempo para obtener a cambio un bajo valor añadido en el proceso. Ahora vamos a ver cómo Vena puede ayudarnos a mejorar esta situación de forma sencilla y eficaz. Lo primero que deberemos hacer será acceder al portal venasolutions.com y en la ventana de Client Login introducir nuestro nombre de usuario y contraseña. Una vez dentro, en la pestaña Manager veremos la lista de los diferentes procesos que ya tenemos creados. Los procesos se crean en la pestaña Admin, así como los distintos niveles de acceso que cada usuario tiene. Seleccionaremos el proceso que hemos creado para este ejemplo y le abriremos. Ahora vemos el proceso gráfico para crear flujos de trabajo o workflows. En este caso, nuestro flujo de trabajo está creado por una sola actividad. Una actividad es como una caja en la que podemos almacenar distintas tareas, distintos reportes e informes. Bien yendo a la pestaña de actividades o haciendo doble clic sobre la actividad, podemos acceder a las distintas tareas, reportes y revisiones que incluye. Una vez que nuestra actividad goza de todos los Activity Items, deberemos configurar las tareas que le componen. Este paso es muy importante por dos motivos. Primero, si no configuramos debidamente las tareas, el proceso no funcionará y no podremos evolucionar con nuestro modelo de Vena. Y segundo, este es el momento en el que adjuntamos nuestras hojas de Excel a la actividad dentro de Vena. Para adjuntar nuestras hojas de Excel preexistentes al proceso creado en Vena, deberemos ir a Files Library. Aquí vemos que hay distintas carpetas en las que podemos almacenar nuestras plantillas de Excel. En este caso vamos a mostrar cómo subir la plantilla mostrada para introducir datos sobre compras y ventas. Abrimos la carpeta deseada y en el icono de Upload File seleccionamos nuestra plantilla de Excel. Ahora ya está en nuestra biblioteca de archivos, por lo que podemos volver a nuestra actividad y haciendo doble clic en la tarea, veremos que en Task Forms podemos adjuntar el archivo que acabamos de subir. Además, en esta ventana podemos cambiar el nombre de la actividad, introducir instrucciones que permitan a los usuarios a cargo de la actividad que la desarrollen de una manera más sencilla. Para facilitar la tarea de esta actividad también podemos subir documentos de referencia, que pueden ser tanto documentos de Word como en PDF u otros Excel. Y por último, designar a los usuarios que están a cargo de desarrollar la tarea y de su supervisión. Una vez que esté todo configurado, pulsaremos Guardar y este proceso le repetiríamos a lo largo de todas las tareas que compongan la actividad. Una vez hecho esto, podremos validar nuestro proceso y ponerle en marcha. El siguiente paso es crear la base de datos en la que se almacenará toda la información que se recoja a través de las plantillas de Excel que hemos adjuntado a nuestro proceso. Para ello deberemos ir a la pestaña Modeler. Para crear una base de datos simplemente debemos pinchar en el icono del lápiz, introducir el nombre deseado para la base de datos y crearla. En este caso ya hemos creado una llamada Webinar Sales. Una vez creada la base de datos, es muy importante adjuntarla al proceso que acabamos de crear. Para ello le buscaríamos y clicaríamos sobre él. Aparece este tick que indica que este proceso ya está adjunto a esta base de datos. Una vez adjunto, solo nos queda poblar la base de datos con las dimensiones requeridas. Como vimos en nuestra hoja de Excel del ejemplo, nosotros requeriremos de 7 dimensiones: año, versión, entidad, producto, moneda. En filas tenemos las diferentes cuentas o conceptos y en columnas los diferentes meses. En nuestra base de datos ya tenemos 5 de esas 7 dimensiones creadas. Crearemos 2 de ellas para que vean lo sencillo que resulta. Nos queda la dimensión de divisas y la de account. Nuestras dimensiones ya están creadas. Lo que nos queda ahora es poblarlas. Por defecto siempre aparece el default member. La dimensión divisa la vamos a poblar manualmente. Solo hay que hacer clic derecho y añadir miembros.
El default member le podemos tanto eliminar como renombrar. Si la dimensión tiene un elevado número de miembros en su interior, existe la posibilidad de poblarla con la herramienta ETL. Para usar esta herramienta lo primero que debemos hacer es crear una plantilla. Simplemente introducimos un nombre. En este caso seleccionaríamos Direct Load y Hierarchy. La agregaríamos y la guardaríamos. Nosotros ya tenemos creada con anterioridad esta plantilla, por lo que solamente necesitaríamos pulsar el botón Play. Seleccionar el archivo donde se almacenan todos los miembros de nuestra dimensión y abrirle. Es muy importante que el archivo tenga formato CSV, de lo contrario no funcionará. Lo importamos, refrescamos y vemos que está hecho. Si volvemos a nuestra pestaña de dimensiones, al recargar la página, veremos que aparecen todos nuestros miembros de esta dimensión. Ahora nuestra base de datos está creada y debidamente configurada, adjunta a nuestro proceso y por ende a nuestras plantillas de Excel. El último paso para poder introducir y recuperar información desde nuestra base de datos a través de las plantillas Excel es mapear estas debidamente. Es decir, tenemos que indicar a la base de datos las celdas de nuestras hojas de Excel de las que tiene que tomar la información o a las que tiene que proporcionárselas. Para ello volveremos a la pestaña Manager, abriremos nuestro proceso y en la biblioteca de archivos abriremos el archivo que acabamos de subir. Para ello le seleccionamos y pulsamos Open. Al abrirlo y habilitar la edición, veremos cómo esta vez se carga la base de datos de Vena, así como las características de Excel. Para mapear esta plantilla de Excel, lo primero que tenemos que hacer es ir a Edit Template y usar las herramientas de la zona de Data Mapping. Para mapear las dimensiones por páginas, usaremos el botón Página. Para mapear las dimensiones por filas, el de filas, y lo mismo para columnas. En caso de que nos confundiésemos, podríamos borrar el mapeado y volver a mapear. En este caso, en la celda 2015, quiero mapear la dimensión año, por lo que en la dimensión año elegiría los diferentes años y crearía una nueva sección. Es importante comprender la jerga de Vena. Para Vena, una sección es toda una página que contiene diferentes dimensiones por páginas, por filas y por columnas. Y un bloque es la intersección de dos dimensiones, una por filas y otra por columnas. Por eso, cuando mapeamos las dimensiones por páginas, tenemos que indicar en qué sección queremos que estén. Lo mismo que hemos hecho para año lo podemos ir repitiendo para las diferentes dimensiones. Como veis, podemos incorporar diferentes elementos de una misma dimensión en una misma celda. Más tarde podremos alternarlas usando el botón Choose. Repetimos este proceso para las distintas dimensiones por páginas. En este caso, como es una plantilla para introducir datos, es importante que se mapeen todas las dimensiones al nivel más bajo posible de sus jerarquías. Ahora pasamos a mapear las dimensiones por filas. Seleccionamos los diferentes ítems que queremos relacionar con nuestra base de datos y pulsamos al botón Filas. En este caso, como dijimos, además de una sección tenemos que identificar un bloque. Podemos introducir el nombre que queramos. Y por último mapeamos la dimensión en columnas. Una vez concluido el mapeado, podríamos usar el botón Analizar plantilla para ver que no hemos cometido ningún error. Y por último, guardaríamos la plantilla. Ahora ya hemos creado el marco en el que podemos introducir toda la información necesaria en nuestra base de datos. Como vemos, nuestra plantilla además tiene datos. Por ello, si queremos guardarlos en la base de datos, deberemos usar el botón Guardar datos. Es importante saber que son dos procesos distintos, guardar la plantilla y guardar datos. Si no mapeamos previamente la plantilla, será imposible guardar datos, puesto que Vena no sabrá en qué parte de la base de datos guardarlos. Ahora, si eliminamos cualquier información y le damos a refrescar los datos, veremos que los vuelve a recuperar de la base de datos. Por último, antes de concluir la demo, vamos a comentar algunas de las características que Vena incorpora. Como dijimos, podemos alternar las dimensiones en páginas usando el botón Choose. Si quisiéramos cambiar de entidad o de producto, simplemente tendríamos que elegir el nuevo y darle a OK. Para el producto 2 no hemos incorporado ningún dato a la base de datos, por lo que no puede recuperar ninguno.
Otra característica destacable es la auditoría. Usando este botón nos muestra los diferentes cambios que se han ido haciendo en la plantilla, el usuario que los originó y la fecha en la que fueron acometidos. Seleccionando uno y dándole a ver, Vena nos muestra en otra hoja de Excel la versión anterior de nuestra plantilla. Si seleccionásemos varios y le diésemos a comparar, Vena abriría en distintas hojas de Excel los diferentes pasos de nuestra plantilla. Además, podemos incorporar nuevos miembros a nuestras dimensiones desde el panel de mandos y la zona Line Item Detail. Los miembros creados desde aquí en las dimensiones se actualizarían automáticamente en la plataforma de Vena, lo que facilita mucho el trabajo desde la misma plantilla de Excel. Además, en colaboración con las fórmulas if de Excel podemos incorporar reglas de validación de Vena. Su funcionamiento es sencillo. Creamos una fórmula if que arroje false o true como resultado. En esta situación hemos creado una que si la rentabilidad es menor del 9% arroje false. Y creamos la validation rule. Si la validation rule es dura, nos impedirá guardar, mientras que si es blanda simplemente mostrará una advertencia antes de guardar. Hemos elegido una dura y le damos a OK. Si ahora queremos guardar datos, Vena nos lo impedirá y nos mostrará el mensaje que hemos predefinido. La rentabilidad está por debajo de lo esperado. No se guardan los datos. Por último, si quisiéramos comparar los resultados de diferentes tiendas o de diferentes miembros de una dimensión por páginas, podríamos usar la función cascada y nos mostraría todos los miembros de esa misma dimensión en diferentes pestañas de la misma hoja. Como vemos, nos abre todas las tiendas que hemos mapeado en la dimensión Entity. Y podríamos ir alternándolas para comparar los diferentes resultados. En este caso no arroja datos porque no hemos introducido ningún dato a la base de datos. Para cerrar el vídeo, haremos un breve repaso de los temas tratados a lo largo de este. Primero, en la pestaña de Manager, vimos los distintos procesos que había y vimos cómo se pueden crear de una forma sencilla y rápida. También vimos cómo subir nuestras antiguas plantillas de Excel a la Files Library de Vena, para seguidamente adjuntarlas en nuestro proceso. Después, en Modeler, creamos nuestra base de datos en la que almacenaremos toda la información que vayamos introduciendo a través de nuestras plantillas de Excel. Creamos dos dimensiones y mostramos las distintas maneras de poblarlas, una manualmente y otra a través de la herramienta ETL. Una vez creada nuestra base de datos y poblada con todas sus dimensiones, volvimos a la pestaña Manager para abrir desde la biblioteca de archivos las plantillas que habíamos subido. En la plantilla aprendimos cómo mapear las diferentes dimensiones por páginas, por filas y por columnas, usando las herramientas de Data Mapping. Y por último vimos algunas de las características del add-in de Excel de Vena, como es elegir entre distintos miembros de una misma dimensión, abrir todos esos miembros en distintas pestañas para compararlos, crear reglas de validación que nos impidan guardar datos cuando estos no son los esperados, crear e insertar miembros nuevos en las dimensiones desde la plantilla de Excel o hacer un seguimiento de los distintos pasos y distintos guardados que se ha creado en esta para volver atrás en caso de que fuera necesario. Esperamos que todo esto les haya sido de utilidad y de su agrado, que vean esta herramienta como una poderosa solución para los procesos de planificación y presupuestación de su empresa y les invitamos a que si tienen alguna duda o están interesados en alguna demostración para otro tipo de sector o para otro departamento de la empresa, se pongan en contacto con nosotros a través de www.sonum-int.es y nos hagan llegar sus sugerencias. Muchísimas gracias por su atención.